Bueno, hola a todas. ¿Cómo están? Qué lindo. Hoy me siento como me senté más bajito como para que me puedan ver. Qué lindo. Ay, veo unas caritas hermosas, divinas. Qué linda, mi amor. Te amo, te extraño. Ya te lo tengo que decir, las extraño a todas. Qué lindo. Bueno, voy a empezar. Sé que hay personas que todavía están por entrar, pero yo quiero empezar. Igual va a quedar la clase grabada, la van a poder volver a ver, porque creo que lo que vamos a hablar hoy está para volver a verlo y a verlo y verlo. O sea, para mí es un recordatorio de todos los días, ¿no? De este trabajo de palabras que transforman. Vamos a darle comienzo a las formalidades, están en Vive, Vibra y Viaja de International Holistic Wisdom, pero este video es el video inaugural de este gran cambio en Vive, Vibra y Viaja, porque empieza la escuela de redes. ¿Qué significa? Que empiezan las clases para empezar a trabajar sobre nuestros mapeos ancestrales. Así que todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esa connotación. Así que les doy la bienvenida, me doy la bienvenida y estoy súper feliz, ya tenía muchísimas ganas. Y como los que ya me conocen, yo no me quedo con lo primero que escribí sobre palabras que transforman. Me puse a buscar y dije, no, y les podría hablar de esto y les voy a hablar de lo otro. Así que hoy van a tener una clasecita que voy a tratar de que no sea tan larga, pero van a tener una clase donde vamos a profundizar sobre el tema de las palabras. Así que si están listas y preparadas, vamos a dar con la primera parte de esto. Nosotros hablamos de palabras que transforman, pero primero tenemos que entender qué es la palabra. Así que yo les he preparado a cada una, déjenme, les he preparado un PowerPoint donde vamos a ir tratando de ver qué pasa con las palabras. Déjenme un segundo, aquí está. La palabra en sí, lo que significa, deviene del latín de parábola. Todo el mundo debe saber lo que es una parábola, ¿verdad? Todos sabemos sobre la Biblia y sus parábolas. Pero la palabra expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Pero la palabra se trata de un fragmento funcional de una expresión. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos aprendido a hablar. Todos hablamos, todos. Decimos cosas y utilizamos las palabras para poder describir algo. Lo que sucede, y este es el objetivo justamente de la clase de hoy, que es que vivimos en un mundo de lenguaje que intenta llenar espacios. Hemos usado el recurso de la palabra, el lenguaje ha ocupado el lugar para poder llenar los espacios. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con llenar los espacios? Nosotros utilizamos el lenguaje en este tiempo como un acto desesperado para poder subsistir, para poder sobrevivir en el mundo de hoy. Le hemos quitado todo el poder y lo hemos usado como un recurso para poder explicar funciones de nuestro ser, pero no del ser que naturalmente somos, sino del ser que aprendimos a ser. Entonces, una de las cosas que sin darnos cuenta, nosotros hemos aprendido a hablar de aquello de lo que nos han educado a hablar. Y eso es uno de los problemas que ocurre con el discurso, que ocurre con el lenguaje. Solo hablamos de aquello que conocemos. Entonces, quiero contarles un cuento. Les preparé un cuento que me encanta, que tiene que ver con el poder de las palabras. Así que si me lo permiten, se las voy a contar. Y con esto vamos a empezar a entender de qué quiero decir cuando hablo sobre perdimos el poder en nuestro discurso. Había un sabio, ¿no? Que dice que, conoce una anécdota árabe, que dice que un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un adivino para que interprete su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, dijo el adivino.
Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. El sultán reaccionó diciendo, ¡qué insolencia! Y enfurecido le dijo al vidente, ¿cómo te atreves a decirme semejante cosa? Quiero que te largues de aquí. A la cual el sultán llama a la guardia y ordena que le dieran 100 latigazos al vidente. Más tarde ordenó que trajesen a otro vidente y le contó lo que había soñado. Este, el segundo vidente, después de escuchar al sultán con atención, le dijo, excelente señor, gran felicidad os ha sido reservada a través de este sueño, porque el sueño significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes. Iluminándose el semblante del sultán con una gran sonrisa, ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, el segundo vidente, uno de los cortesanos le dijo admirado, no es posible, la interpretación que vos le diste de los sueños es la misma que le dio el primer vidente. No entiendo por qué al primero se le ordenó 100 latigazos y a ti te dieron 100 monedas de oro. Al cual el segundo vidente le dijo, recuerda muy bien, amigo, que todo depende de la forma en la cual decís las cosas. Este es el gran poder de las palabras. No es lo que decimos, sino la intención que tenemos en lo que decimos. Y eso nos lleva a nosotros a ser observadores de nuestro propio observador. Cuando yo digo que las palabras perdieron todo el potencial, es que nosotros estamos hablando, como dirían en psicoanálisis, por la boca de otro. No estamos muy seguros de lo que decimos nos pertenece. No estamos muy seguros de que nuestras palabras son realmente nuestras. Cada cosa que nombramos, la nombramos porque hemos aprendido a nombrarlas. Y aquí es donde entra algo que se llama distinción. Bien, vamos a cambiar el gráfico. La distinción nos lleva a nosotros a darnos cuenta que solo hablamos de lo que conocemos. El lenguaje es generativo. No solo nos permite describir la realidad, sino que también la crea. Hablamos de lo que conocemos. Y esto le va dando forma al ser que decimos que somos. Entonces, suponemos que solo cuando hablamos de lo que conocemos, realmente nos conectamos con el mundo. Hablamos del mundo. Decimos, esto es así, esto no es así, esto es así, esto es allá, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero solo nos abocamos a describir algo que tenemos como condición. Pero ni siquiera nos acercamos a la realidad, porque no nos abrimos al mar de las distinciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si el lenguaje forma, como diría Maturana, como diría Echeverría, si el lenguaje forma mi ser cuando hablo, entonces también estoy conformando el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? El mundo existe, pero también yo le doy existencia a un mundo que nada tiene que ver con el mundo que existe. Entonces, acá donde nosotros nos preguntamos, cuando yo hablo, ¿qué hablo? ¿Qué digo cuando digo lo que digo? Suena como muy loco, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiero conseguir con lo que estoy diciendo? Entramos a negociar con nuestro discurso. Entramos a ponerle calificaciones a cosas que no nos corresponden, a las cuales no hemos profundizado, simplemente las interpretamos. Que está bien por un lado, pero nos quita acción, nos quita poder. Entonces acá es donde nos dividimos entre el lenguaje afirmativo y el lenguaje de las declaraciones. Un lenguaje afirmativo diría,
donde yo estoy sentado es una silla. Eso es afirmativo. Yo puedo decir, todas las mañanas salgo a caminar. O todas las mañanas camino. Eso es una afirmación. Ahora, cuando yo hago una declaración, yo le estoy poniendo un agregado, le estoy poniendo la emocionalidad, le estoy poniendo mi percepción mental de las cosas, le estoy poniendo lo que yo creo y entiendo que soy frente a lo que estoy haciendo, frente a la acción. Entonces ahí es donde entramos en el mundo de las declaraciones. Esta silla donde estoy sentada es muy cómoda. Pero ¿qué pasa? Interpreto que es cómoda. No estoy asegurando que es cómoda, porque es cómoda para mí, pero para ustedes es incómoda. Yo salgo a caminar todas las mañanas y respiro aire puro. Interpreto que respiro aire puro. Eso es una declaración, pero en verdad, quizás no es aire puro para ustedes. ¿Se dan cuenta cómo vamos cargando de cada palabra emocionalidades? Vamos cargando de cada uno de las frases, de los discursos que vamos emitiendo, toda nuestra emocionalidad. Interpretamos que el mundo es así. El mundo no es así. Lo interpretamos. Y para poder tener realidad, y para tener valor, para poder tener verdad, para poder acercarnos a lo real, nosotros tenemos que abrir nuestro campo de distinciones. Y las distinciones tienen que ver con todas estas declaraciones que voy haciendo del mundo. Entonces, las palabras encierran mental, encierran emocional, encierran estados, ¿no? Estado mental, estado emocional. Encierran imágenes, encierran percepciones. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si las palabras encierran un estado mental, entonces quiere decir que las palabras van a estar sujetas intrínsecamente a mi aprendizaje. Y si a mí me enseñaron que la palabra trabajo se basaba en estas determinadas acciones, cada vez que yo voy a emitir o enunciar la palabra trabajo, voy a proyectar en ella todo mi estado mental y le voy a decir al mundo que trabajo es esto. Y me voy a mover y voy a crear realidades con respecto a lo que he aprendido. Ahora, por ejemplo, si involucra mi estado emocional, entonces en la palabra trabajo le voy a poner esa valía emocional que tengo. Y si yo me crié en un hogar donde, por ejemplo, mi padre perdía el trabajo todo el tiempo, o crezco en un país que supuestamente está en crisis todo el tiempo, entonces mi trabajo va a tener ese plus. Entonces no voy a poder ser libre, no voy a poder tener unas distinciones amplias de la realidad, sino que voy a imponer en la realidad toda mi carga emocional. Y siempre voy a estar dependiendo, siempre, de esa posible situación de despido. Porque he aprendido que el trabajo más vale que lo mantengas, porque es probable que te despidan. Ahora, si vemos en el campo visual, en el campo mental, tenemos las imágenes también. Y las imágenes están basadas en lo que he visto. Las imágenes que nosotros tenemos del trabajo no son imágenes de, no sé, digamos, de alguien que está pintando y puede hacer mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué imágenes se le representan cuando hablan de trabajo? No las de su trabajo, sino las de cuando eran chicos y veían un libro en la escuela y les mostraban trabajo. Veían el yugo del trabajo, veían al que trabajaba en el campo, veían el trabajo sacrificado y forzoso. Ese era el trabajo que valía. Entonces imagínense ustedes queriendo ser, como dije hoy a la mañana que conté la experiencia de una paciente mía que quería ser, tenía habilidades para el arte y hacía bijú. De trabajar en una empresa de renombre allá en Nueva York a pasar a ser una creadora de bijú, vendiendo en ferias. No está eso intrínsecamente relacionado en su discurso cuando hablaba de trabajo, porque eso no es un trabajo.
Ser un músico no es un trabajo. Ser un artista no es un trabajo. ¿Se dan cuenta cómo hemos plantado imágenes y a través de esas imágenes nos movemos y ponemos? Cada vez que digo esa palabra, se va activando lo mental, lo emocional, las imágenes y la percepción que tengo del mundo. Y vivimos en un mundo donde hay que trabajar para tener dinero. Y hay que esforzarse para tener dinero. Entonces, cada vez que yo emito esa palabra, como por ejemplo, ¿no?, que puse esta palabra de trabajo, voy a eliminar, voy a sacar de mí todas estas cargas y las voy a plantar en este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sacar esto y a ver si podemos trabajar con la plantilla. Voy a poner una foto y vamos a ver si podemos trabajar con la plantilla. ¿Qué sucede? Nosotros nos paramos en el mundo y no dejamos que el mundo hable de nosotros, sino que hacemos que el mundo, acá está, sino que hacemos que el mundo, este somos nosotros, vamos a ponerlo, voy a tratar de dibujarlo. Esto es el mundo y estos somos nosotros. Si nos referimos realmente a lo descripto del lenguaje, esta soy yo en el mundo. Tengo un brazo medio salido. Pero si... Noelia, por favor, yo creo que tus chicos dibujan mejor, no digas nada. Soy grosa en otras cosas, pero en esto no. Entonces, el mundo, si hablamos de lo afirmativo, nos habla y nos comunica de las cosas. Nos dicen, por ejemplo, tenemos una situación. Esta situación se basa en que no tengo leche para mi café. Si yo soy una persona que tengo un campo de distinciones amplias, genero un montón de acciones, estas son como ideas, genero un montón de acciones para ir y conseguir eso que falta. Ahora, pero si soy una persona que tengo muy rígido mi campo de distinción, yo le comunico al mundo todo mi bagaje emocional. ¿Qué quiero decir? Me planto en un conglomerado de información. Donde que me falte leche termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque faltó leche en mi pasado. Porque tengo memorias de la falta de algo. Porque percibo, entiendo que algo falta dentro mío. Imagínense todo lo que se desata. Porque falta leche en la heladera. Entonces me voy anulando todo el poder. Me voy quitando todo el poder de acción. Y empiezo a hablar del problema. Entonces el lenguaje simplemente va a estar cargado de toda mi emocionalidad pasada. Entonces, ¿qué quiero decir? No me cito en el presente. No me considero una persona activa conscientemente. Empiezo a volverme un jugador pasivo de la vida, donde las situaciones llegan a mí y yo no puedo hacer nada con eso. Justamente en uno de los escritos que había hecho para Reflexiones de Mate, yo preguntaba, de decir, ustedes tienen pensamientos, no pueden negarlo, tienen una cantidad enorme de pensamientos, bien. Pero ustedes no son los pensamientos. Ustedes tienen pensamientos, pero no son esos pensamientos. Ustedes tienen emociones, pero no son esas emociones. Ustedes tienen ideas, pero no son esas ideas. Ustedes tienen habilidades, pero no son esas habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen un ser que los representa frente al mundo, pero no son ese ser. Esto quiere decir que ustedes están constantemente en un campo infinital de transformación y sus palabras están en ese campo, transformando el mundo constantemente.
Si a mí el mundo me dice, no hay leche, yo le digo al mundo, hay esto también, hay esto también, y hay esto también. Y voy a generar resultados para que vos me des esto, esto y esto. Porque esa es la realidad que yo voy a crear. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje, estamos hablando de una entidad fuerte de acción, de una entidad fuerte de poder. Y aquí es donde entramos con el tema de las acciones que nosotros podemos tener con el lenguaje. Algo que me gusta siempre decir y hacer una comparación, y me lo hago para mí incluso, que es la de decir, ok, un problema a los 5 años era que se nos pinchara la pelota. Un problema a los 15, a los 9 años, vamos a decir, no sé, mamá no me compró un chicle. Un problema a los 15, no me aprobaron el examen. Un problema a los 20 años puede ser que, bueno, nada, no sé, mi amigo se peleara conmigo, no sé, mi amiga se peleara conmigo. Un problema a los 30 años puede ser, no sé, la gripe de tu hijo. Un problema a los 40 es que te quedes sin trabajo. Un problema a los 60 puede ser que tus hijos estén lejos, y un problema a los 70 puede ser una enfermedad, y así sucesivamente. Se van a dar cuenta que cada etapa de su vida conlleva una situación mayor. Ahora, tu percepción sobre esa situación habla de la capacidad de distinción que tenés sobre eso. La observación amplia. Tu discurso tiene que ser conformado en una observación amplia. Lo que te esté pasando hoy no es un hecho, no es factible. Es tu percepción rígida y estructurada lo que lo hace factible. Todo lo que te esté pasando hoy, lo que digas que te pasa hoy, o lo que digas de vos, en verdad ya fue dicho por otras personas antes que lo digas vos. Personas de tu entorno familiar, personas ancestrales que hablan a través tuyo. Y entonces la pregunta es, ¿y quién sos? ¿Y qué sos cuando estás hablando? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que describe la vida que tiene? Entonces sería bueno que se lo pregunten, para que cada una de las palabras que tengan con una connotación negativa pueda ser transformada, para que puedan evaluarla. Cada vez que ustedes se digan, no sé, no puedo, o esto está fuera de mi alcance, o lo he hecho muchas veces, ya hice muchos trabajos, como siempre me dicen, no, yo ya trabajé esto muchas veces, y todavía sigue sucediendo, o nada me dio resultado. O cuando uno empieza una dieta libremente, o empieza la dieta, pero tiene toda esa carga de mental, emocional, imágenes y percepción de que vos ya fallaste. Entonces, ¿qué resultado vas a tener de esa dieta? Y cuando hables de la dieta, ¿cómo la vas a hablar? ¿Vas a decir, esta dieta es liberadora, me siento plenamente? O vas a empezar a decir, no, estoy empezando a hacer una dieta, no, pues yo tengo que perder peso. No, pues estoy regorda. O sea, imagínense cómo va todo, para atrás. Estoy regorda. O sea, ¿quién dice que estás gorda? ¿Quién te dijo que estás gorda? ¿Quién? Segundo. Y bueno, me estoy muriendo de hambre, no sabes qué difícil, no es una tortura. Bueno, nada, pero tengo que hacerlo porque si no, ¿se dan cuenta que no hay poder? ¿Se dan cuenta que su discurso no lo lleva a ningún lado positivo? Lo único que lo lleva es al fracaso, al simple fracaso. Tengo que manejar, me van a tener que aguantar, porque estoy manejando las gráficas desde la otra computadora, entonces los tengo que ir llevando. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan justamente a la falta de poder. Y lo que me encanta, hay un escrito de Nietzsche que dice justamente que nosotros perpetuamos el discurso de nuestros ancestros a través de nuestro propio discurso.
les continuamos el habla a ellos. Si ellos no pudieron hablar, nosotros seguimos hablando por lo que ellos no hablaron. No hablamos de nuestra realidad, hablamos de la realidad de cómo ellos la vieron. Aunque creamos que tenemos esa libertad, aunque creamos que nosotros realmente estamos expresándonos, en verdad no nos estamos expresando, estamos hablando, estamos describiendo a través de percepciones internas, de un discurso interno, con muy poca percepción de poder. Entonces, cada vez que usen un pero, cada vez que utilizan un discurso completamente denotativo o negativo, cada vez que lo voy a intentar y lo voy a tratar, es justamente esto. A través del lenguaje, describimos nuestras percepciones de lo que sucede. ¿Nos robamos o nos damos poder? Entonces, si yo quiero un cambio, no lo voy a decir desde que tengo un problema. No voy a decir que no me gusta cómo estoy funcionando y por eso quiero cambiar. Porque eso no es un discurso asertivo, eso no es un discurso de acción. Eso no es un discurso, es simplemente estoy describiendo al mundo, estoy moldeando todas mis estructuras propias, individuales, para, digamos, acomodarlas a las estructuras ancestrales y obsoletas y comenzar a tener poca acción en el lenguaje. Comenzar a tener poca presencia en mi vida. Antes, les voy a decir, antes de ponerle palabras que transforman, en verdad en la clase se llamaba, si querés realmente existir en tu vida, necesitas ser un jugador consciente. Cuando nosotros hablamos de las cosas, y cuando realmente nos movemos en estas estructuras obsoletas, no generamos ningún cambio en nuestra vida. Nos volvemos jugadores pasivos. No existimos en nuestra propia vida. Existimos en la vida de alguien más. Cuando nos decimos no puedo, cuando nos decimos esto es difícil, cuando nos decimos bueno, pero, cuando nos excusamos en muchas cosas, es la denuncia total de que no existimos en nuestra propia vida. Y como dije anteriormente, el discurso forma nuestra realidad. O sea que no solo el mundo, ¿se acuerdan de ese mundito que les dibujé con el muñequito? No solo el mundo me está hablando a mí, sino que yo hablo del mundo y lo estoy modificando. Yo estoy modificando mi realidad, no solo la realidad me dice a mí, uy, estamos en cuarentena. O como hoy a la mañana con una paciente estaba hablando que decía que es con esto de la cuarentena y encima nos dicen que no nos dejan salir. Y yo decía, wow, eso es una percepción tuya, no es la realidad. Vamos a desglosarla. Es una percepción, no es una realidad. Que no te dejen salir no es una ley. O sea, está bien, hay ciertos parámetros y todo. Podemos ver el mundo con todas las distinciones. No salís porque hay una pandemia, no salís porque estás cuidando al otro, no salís porque hay una ley, no salís porque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tener todas esas distinciones abiertas para que ante la situación que pase el bloqueo, yo, que soy un jugador activo consciente, voy creando acciones para modificar esa realidad. No es que voy a salir con la bandera, ¿sí?, a decirle al mundo, esto es una mentira, sino simplemente voy a salir con una bandera para decirme a mí misma, estás viviendo un problema que no es tuyo. Porque estás haciendo una distinción de ese mundo, lo estás volviendo un conflicto. Entonces, la palabra problema tiene una connotación muy negativa. La palabra, por ejemplo, no me dejan, o sea, la frase no me dejan salir, en verdad, es una expresión de la niñez. No te dejaron vivir tu vida y vos la estás proyectando en esta realidad. La estás modificando y la estás haciendo tortuosa. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Porque les veo las caritas ahí como, epa. Entonces, parece como si nosotros no tuviéramos poder sobre eso, pero hay muchas realidades.
para mí la cuarentena es, ni siquiera le presté atención a no me dejan salir. Ni siquiera le presté atención. ¿Pero por qué? Porque no está dentro de las distinciones que manejo. Porque lo importante es la adaptabilidad en una situación. Porque somos más inteligentes, porque somos más vivos, porque somos más valederos en nuestra función. Porque si no hay leche, hay otros recursos. ¿Se entiende? Y voy generando otros recursos. Me voy generando recursos sobre lo que está a flor de piel. Pero no voy poniendo distinciones sobre eso. No me voy cerrando. No me voy enfocando activamente sobre el problema, porque me quito poder. Me genero otro tipo de discurso. Entonces, quizás cuando me vean y me digan, che, ¿cómo estuviste en la cuarentena? Y te diga, sí, la cosa está terrible porque la verdad que es una pandemia. Pero esta cuarentena me metí en el rollo de crecer. Aproveché todos los momentos que quizás antes, por otras cuestiones, no lo estaba haciendo. O sea, me dediqué a escribir, me dediqué a estudiar, me dediqué a compartir con mis pacientes desde otro lugar. Me dediqué a otras cosas. No me quitó mi libertad, porque la libertad no me la quita nadie, ¿se entiende? Son distinciones. La esencia de vida la poseo yo, no la posee mi madre, no la posee el mundo. La esencia de la vida la poseo yo. Yo me la permito. La libertad no la posee el padre, como estudiamos en redes. La libertad la poseo yo. Y si mi padre no me pudo dar el designio de la libertad, no pudo decirme, ahí tenés la puerta, salí y decí lo que quieras, hacé lo que quieras, viví intensamente, te doy mi bendición. Vos valés. Si no lo pudo hacer, este es el momento para mí. ¿Por qué? Porque tengo todos los recursos y lo uso para mi favor. Tengo mi discurso. Y si las palabras transforman la realidad, entonces le voy a dar todo el significado que merece mi esencia de vida para crear una realidad acorde a la esencia de vida. ¿Se entiende? Entonces, hay una frase que me gusta que dice, y la anoté acá para que ustedes, para decírselas, es, la preocupación nos vacía o sea, no vacía el mañana de problemas, vacía el hoy de todas las fuerzas. Y hay que observar con cuidado los grandes problemas, porque disfrazan todo el tiempo potencialidades, que hasta ahora no las estaba viendo. Entonces, toda situación que parece conflictiva me abre a mí puertas a tener más distinciones, a poder desaprenderme de la palabra, desaprenderme de la palabra amor, desaprenderme de la palabra paz, desaprenderme de la palabra libertad, para encontrar mi propio recurso sobre esa palabra, desaprenderme de lo que emocionalmente se impuso sobre eso. Hay mucha gente, o sea que a veces yo siempre veo, ¿no? Hablamos del amor y hablamos de esto y hablamos de otro, yo hablo de eso. Pero también entiendo que cada vez que yo digo la palabra amor, no voy a generar lo mismo en los otros. Porque cada vez que diga la palabra amor, le voy a estar despertando demonios o ángeles a las personas. Porque cada uno tiene su propia interpretación de su discurso y de su propia palabra. Entonces debemos deshacernos de todo lo que nos hemos dicho, debemos desaprendernos, debemos empezar a observarnos, observar a ese observador que está mirando el mundo. Entonces yo siempre hago el mismo chiste, o es un viejo amargo o es un joven divertido, no sé qué tipo de observador tendrán. Inclusive ese mundo interno, el mundo de sus emociones. O sea, ustedes cada vez que tienen una situación que afrontar, ¿creen en ustedes o directamente se empiezan a preguntar por qué tengo esta situación, por qué justo ahora, y que no, y más no me puedo pedir, y esto que el otro? O sea, ya tienen que saber qué tipo de discurso tienen y qué cerrados están a las distinciones y qué valía le dan a su propio pensar, a su propio estado emocional. Hoy justamente antes de empezar la clase estaba con un paciente y hablábamos de esto de las distinciones. Y le dije, buscamos situaciones sintomáticas para ponernos en el último lugar.
para poner nuestro cuerpo en el último lugar, para poner nuestra persona en el último lugar. Porque lo que hay que hacer es resolver el problema. O sea, tenemos un problema y hay que resolverlo. Y nos vamos quitando poder en nuestro discurso, porque cuando hablamos, describimos el problema, pero no hay un discurso declarativo del problema. No hay soluciones dentro de ese discurso. O al menos cuando yo a veces veo que me están hablando y me preguntan, y no sé cómo hacerlo, y decir, pero si lo acabaste de decir, no nos escuchamos. Entonces quiere decir, estamos enajenados a nuestro propio discurso. Estamos intentando, a fuerza, de mantener un discurso que le pertenecía a nuestros ancestros. Un discurso, una forma de expresarnos, que le pertenece a nuestros padres. Nada que ver tiene con nosotros. Nada que ver. Y por eso estamos tapados de problemas. Ah, pero eso sí, con una sonrisa. Tenemos problemas, pero somos repositivos. Es lo mismo. Porque también nos enseñaron a sonreír ante los problemas. Nos dijeron que lo último que teníamos que perder era la sonrisa. O sea, si nos sentimos mal, no podemos sentirnos mal. O sea, nos empiezan a decir, bueno, pero tenés una casa, pero tenés un techo, pero es como que si tu problema no vale. Justamente hoy, mira, hoy fue un día súper activo. Hablaba con mi hermana, ella es una AT. Y hablábamos de los chicos que están pidiendo, que es algo, wow, nosotros no tuvimos esa posibilidad, pero el chico pide por un psicoterapeuta. Imagínate la falta que tiene con los padres de discurso, que el chico pide un psicoterapeuta. Y cómo emocionalmente cuando un chico dice que se siente mal, no se le da valía. Nosotros cuando nos sentíamos mal cuando éramos chicos, no se nos daba valía. Nuestras emociones no tenían valía. Si nosotros decíamos, la verdad es que me siento muy triste con esto que está pasando. Ay, bueno, pero se te va a pasar. No sé cuántos de ustedes recibieron comentarios así de parte de sus padres. O la de no llores, vas a llorar por esa tontería. Nuestras palabras se quedaron adentro. Toda nuestra expresión verdadera se quedó adentro. Y perdimos poder. Y elegimos hablar sin sentido. Y elegimos describir, contar. Pero no elegimos procesar. Nos enajenamos de nosotros mismos. Y elegimos llenar toda nuestra conciencia de información. Data. De culpables, de salvadores, de problemas, de situaciones, de sufrimiento, al cual confundimos con dolor, y de que es muy difícil salir adelante, y que en la vida hay que trabajar mucho, y que si querés conseguir algo, ponele ganas, o como dice una paciente mía, échale ganas, y que todo es un paso para adelante, 20 para atrás, y siempre estoy dando vuelta y vuelta y vuelta en el mismo problema, la misma cosa. Pero no me paro a mirar qué es lo que estoy diciendo, no me paro a observar la naturaleza de lo que estoy diciendo. Y si realmente soy yo. ¿Realmente soy yo? No. Alguien está hablando a través mío. Justamente uno de los ejercicios que les voy a dar, yo lo hago con mis pacientes de redes. Y una de las cosas que había salido en una terapia era de un paciente que me hablaba sobre su miedo era la infelicidad, ¿no? Y empezamos a buscar palabras dentro de la infelicidad. Y una de las palabras que encontramos, que él dijo, amigo. Entonces le dije, ¿qué representa el amigo para vos? ¿Qué representa el amigo para ustedes? El amigo es el amigo, ¿no? Es el otro que comparte con vos una vida, un sentido común. Un sentido común, quiere decir sentimos lo mismo. El amigo es el que está ahí, tenés que estar para tu amigo. Si vos no estás para tu amigo, no sos tan amigo, ¿verdad? Entonces,
Claro, y a él le preocupaba eso de mantener en contacto con el amigo. Y yo le dije, ¿sabes cuál es la naturaleza de la palabra amigo? ¿Cuál es la raíz de la palabra amigo? ¿Qué hemos aprendido de la palabra amigo? La palabra amigo que nosotros hemos heredado culturalmente pertenece a la palabra del latín de amar, ¿no? De amare. Pero la naturaleza, la raíz de la palabra amigo es sin ego. Es ser yo sin ego. Eso significa amigo. Entonces imagínense el quilombo mental que se produce cada vez que tenemos un conflicto con un amigo. O el amigo no se comporta de una manera esperada de ese sentido común. Nos desata a todos las inseguridades. Y empezamos a negociar el amor. ¿Se dan cuenta cómo las palabras que hemos heredado nunca las hemos revisado? Y las proyectamos y las decimos y crean realidades. Ser sin ego es la única manera de encontrarse realmente con el otro. Quiere decir yo sin información, yo sin un juicio de valor hacia el otro, yo amando toda mi naturaleza y dándote el espacio para que vos ames toda tu naturaleza. Eso es amigo. ¿Se dieron cuenta cómo se fue transgiversando? Y cómo proyectamos en un amigo todos los no resueltos de otros amigos. Y cómo vamos a tratar de que sea tan parecido a mí, o que coincida conmigo al menos. O si no coincide, por lo menos debatimos, pero es de boutique, es de coquetería. Pero esa persona, esa que consideramos amigo, mientras que nos siga valiendo en nuestra información, nos va a servir. Pero cuando ya no nos sirve nuestra información, cuando ya no es igual, empezamos a tener un conflicto y nos sentimos mal. Entonces, ahí es donde digo, qué bueno sería que empiecen a averiguar y empiecen a limpiar qué cargan con cada palabra, qué cargan con su nombre, que eso sería otra clase que vamos a dar, qué cargan con la palabra amor, qué cargan con la palabra madre, qué cargan con la palabra padre, qué cargan con la palabra cuerpo, qué cargan con la palabra hogar, que cargan con la palabra trabajo, y así puedo hacerles toda una lista infinita. Y cuando digo que cargan, les voy a mostrar un gráfico que hice sobre esconderse en lo dicho. Y les puse, es importante no olvidar, como siempre nos lo recuerda Maturana, alguien que les recomiendo leer, que todo lo dicho siempre es dicho por alguien. Y en lo posible, nosotros nos hemos escondido detrás del orador. Nosotros nos hemos escondido detrás de las palabras de otros. Escondimos toda nuestra valía detrás de la palabra amor que hemos heredado. Escondimos toda nuestra valía en la palabra desarrollo. Escondimos nuestra valía en la palabra yo puedo. Y aunque parezcan palabras positivas, pero la escondimos. Porque cada vez que yo digo, no, sí, yo puedo, en verdad hay un sinfín de mundos que me recuerdan que no. Que para eso hay que sacrificar muchas cosas. Que para eso voy a dejar de ser. Entonces, ¿creen que van a conseguir algo positivo? No. Y por eso siguen dando vuelta la cuchara en la sopa, pero no la toman. Y la sopa se enfría, y el tiempo pasa, y seguimos en las mismas situaciones. Están en una trampa que permanentemente nos tiende el lenguaje. Y esto permite que la persona que habla se esconda detrás de lo que está diciendo. Eso es algo realmente un poco problemático, porque también nos escondemos detrás de las palabras espirituales,
Nos escondemos detrás de las oraciones y de los decretos, nos escondemos detrás de las afirmaciones, nos escondemos detrás de mantras. Lo que pasa que, bueno, como están en sánscrito no lo entendemos bien y eso se hace un digging muy profundo y terminamos transformándonos, pero nos escondemos. Nos escondemos detrás de, no sé, de la ley universal. Y hablamos y hablamos y hablamos. Y podemos estar horas hablando del infinito y del más allá, pero no generamos resultados. Entonces el discurso, y eso es lo que yo quiero apuntar en esta clase, es que ustedes definitivamente se vuelvan jugadores activos conscientes. ¿Y qué es ser realmente un jugador activo consciente? Es empezar a entender sus declaraciones. Y les voy a compartir algo. ¿Qué es una declaración? Dicen y cuentan una historia, un caminante que se desplomó a la sombra de un árbol, pensó, sintió que necesitaba agua. Y él empezó a decir, bueno, este debe ser un lugar donde el agua abunda. Pensaba que mientras se imaginaba con todo detalle el agua corriendo por su garganta, reseca, abrió los ojos y vio que en efecto había un estanque de agua. Así que se acercó y empezó a tomar y tomaba y tomaba hasta saciar esa agua. Y de repente dijo, wow, si se manifestó el agua, entonces estaría re bueno que se manifieste el pan, porque tengo hambre. Y entonces empezó a imaginar que encontraba un pedazo de pan. De hecho, abrió los ojos y encontró un pedazo de pan. Y así empezó con todo, ¿no? No sé, una cama para descansar, abrigo para pasar el frío de la noche. Y entonces, cada pensamiento que él tenía, abría los ojos y se concretaba, sucedía, estaba ahí. Entonces, cuando se satisfació, en todo lo que quería, medio dormido en la cama que había conseguido, pensó, no puede ser que todo esté tan bueno, que todo esto bueno me esté ocurriendo a mí. No puede ser que esté tan bueno, que yo solamente piense y que se manifieste, y que lo que quiera, adentro. Y él dijo, esto debe ser cosa del demonio. O como dicen en Argentina, cosa de bandinga. Esto debe ser cosa de... ¿Y qué pasó? En lugar de pensar que podría tener todo lo que tiene porque se merece la abundancia, pensó en el demonio, pensó en lo malo, pensó en que alguien va a venir a quitárselo. ¿Y qué sucedió? Vino el demonio, se manifestó y le quitó la vida. Esas son las declaraciones. Eso es lo que hacemos con nosotros. No confiamos en nuestros proyectos. No confiamos completamente en que puedo empezar una dieta. No confiamos en que puedo hacer el cambio. Es más, a la primera vuelta de algo que supuestamente no funciona dentro del idilio que tenemos del cambio, porque tampoco investigamos sobre el cambio, tambaleamos, dudamos. O como hablaba con mi paciente recién y decía, yo que venía bien toda la semana, algo mal habré hecho, yo no sé, yo venía bien, y la verdad que no sé. Es decir, pero ¿no lo podés ver como que menos mal que pasó esto para que vos puedas tener esta distinción? Para que te puedas dar cuenta de algo más profundo. ¿Se dan cuenta que nuestro discurso nos lleva constantemente a ser no jugadores activos? A que seamos pasivos, a que tengamos que soportar al mundo. Porque de hecho está bueno, porque la culpa es del mundo, no nuestra. Nosotros somos unos pobres seres a merced de todo este caos. Y sin embargo, no. Mis palabras crean las realidades. Eso ya lo vemos por todos lados. Pero dense cuenta que crea realidad, modifica el mundo. El mundo me habla y yo lo modifico con mi discurso.
Cuando yo hablo lo modifico, porque nada está determinado, porque nada es factible. La única facticidad es que en mi ADN hay una codificación que dice que soy humano. Mañana si me ven, no sé, como una especie de hermosa ave de plumaje azul, bueno, estaríamos hablando de otra cosa y bueno, serán diferentes las sesiones a los pacientes que tengo acá. Pero bueno, nada, sería parte de mí también. Pero eso es la única factibilidad que tenemos, pero nada está determinado. Entonces, en las declaraciones, las palabras generan realidades diferentes. ¿Cómo te declarás frente a esa situación? Eso es una palabra que transforma. ¿Cómo me declaro frente a esto? Es como si después de haber dicho algo, el mundo no es el mismo. No es lo mismo decir, sufro de ataques de pánico, como si fuera algo externo que viene, me golpea y yo no puedo hacer nada, porque de hecho toda una ciencia, incluye la misma que yo trabajo, en la misma en la cual yo me perfeccioné, no justamente en la psicoterapia, pero hablan de que no, lo tuyo es un ataque de pánico, o sea, definen al ser, sos un ser con pánico, sos un ser depresivo, como si no tuviéramos acción sobre eso, como si algo viene y nos ataca. ¿Se dan cuenta? Entonces, modifico mi mundo, adecuo todo alrededor. Por eso dicen que cuando el enfermo enferma, o sea, cuando la persona enferma, enferma todo su ambiente. ¿Por qué? Porque lo modifico, porque no los dejo vivir. Por eso a veces es muy difícil quizás estar con ancianos muy estructurados. Si se dan cuenta, se empiezan a modificar. Empiezan a modificar sus hábitos. Y les cuesta mucho poder ser libres. Poder decir, voy a desayunar a las 9 de la mañana, joder, ¿qué es el problema? Y sin embargo, tienen que estar dando explicaciones, o tienen que a la vez estar resistiéndose hacia su propio pensar, hacia su propia idea. ¿Pero por qué? Porque justamente es esto. Nuestras declaraciones son las de que yo no tengo poder. Viene alguien con mala onda en el laburo y te modifica el día. Porque esa mala onda ya existe dentro tuyo y faltaba un pequeño detonante. Porque tu declaración es de que vos no tenés derecho a ser feliz y tenés que luchar por la felicidad. Y eso es el motor de esta clase. La de que hemos utilizado el lenguaje como un impulso desesperado por sobrevivir. Y por eso nos pasamos dando explicaciones de las cosas. El otro día yo hablaba con una paciente y me dice, bueno, no, pero él viene y se enoja y me dice, ¿no? Pues decía sobre una situación con un compañero de trabajo. Y viene y me dice, y la verdad que, y yo le expliqué, yo dejé eso ahí y dije, ¿qué tenés que explicar? No tenés que explicar nada. ¿Por qué le tenés que explicar? Viene una persona y te dice, no me gusta que dejen las cosas ahí, ponele, que era lo que pasaba con su compañero de trabajo. Y justo ella había dejado algo ahí. Y ella dijo, no, bueno, yo lo dejé ahí porque yo lo iba a retirar, y yo me quedé y le dije, ¿y qué tenés que explicar? Si no es tu padre, no es tu madre, no tenés 5 años. Vos lo que tenés que hacer es ir y agarrarlo y sacarlo. Si es su lugar, se saca, listo, ya está. O sea, es declaración de libertad, ¿se entiende? Vos no tenés que defender tu vida, porque no estás bajo amenaza, porque defienden sus vidas con explicaciones. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, vamos a ir al siguiente, vamos a ir a los ejercicios. ¿Qué les parece? Para no aburrirlas más, que es lo que yo quiero. Del beneficio de ser partícipe en la propia existencia. Bueno, quiero decirles que los mandalitas que ven, esos son dibujos míos. No son los dibujos que acabo de expresar. ¡Ay! La sorprendí. Son míos.
Esos los diseño yo. En verdad, fue pensando justamente en el poder de la palabra. Y que tiene eso, tiene ese centro maravilloso y tiene todo el cuadrado, como si fuera esa existencia mía. Y alrededor, todos esos submundos que se crean sobre las realidades. Es como si fuera todo, ¿no? Estas distinciones de los mundos que se van creando. Y yo, centrada en mi cuadrado, en mi tierra, y en el centro, toda mi vida, toda mi existencia, con todas sus diferentes geometrías. ¿Les gustó? Me encantó. Esa es mi representación de mi palabra poderosa, de mi palabra que transforma. Entonces, una de las cosas que les preparé era este gráfico, pero más que nada, les preparé una pequeña nota sobre cómo recuperar el poder en sus propias vidas, a través del discurso, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es comenzar a darnos valía en nuestro propio caminar, un paso a la vez. Un paso a la vez. Paciencia es lo primero que tienen que tener con ustedes mismos. No se tienen paciencia si se dan cuenta. Porque como dije, a la primera de cambio, algo no hice bien. A la primera de cambio es la de, ¿y qué hago con esto? ¿Por qué siento esto si yo venía bien? Darse valía, un paso a la vez. La segunda, en cada una de sus palabras, examinen las resistencias que tienen. Piensen de ahora en adelante, si quieren realmente vivir sus distensiones y crear realidades sobre la realidad, deben examinar las resistencias que tienen. Cada una de las palabras, aún las positivas, tienen resistencias al cambio. Cada vez que las cosas los enojen, o cuando se encuentren a ustedes diciendo, pero sí, y encima vos me decís que me querés, obsérvense. Porque entonces no están entendiendo qué es querer, qué es amar, qué es ser amado por el otro. Porque entonces quiere decir, por ejemplo, que tienen una imagen de alguien más, que no es la imagen que tienen adelante de la persona supuesta a ser, sino que le están pidiendo a alguien más, están hablando por alguien más, ¿se entiende? Tienen que observar sus limitaciones. Cada vez que hablen de ustedes de forma negativa, ya sépanlo, ya lo saben, creo, que son limitaciones. ¿Y qué es lo que provoca las reacciones? ¿Qué es lo que cuando el otro lo está diciendo? ¿Se tienen paciencia, le tienen paciencia al otro? ¿O están esperando dar un consejo? Cuando el otro habla, que tiene un problema, ¿están esperando dar el consejo? ¿Están esperando decir, y bueno, no, pero... ¿Viste la típica? Nada, sé positivo, va a estar todo bien. Porque nos molesta, porque no queremos enunciar esta declaración. Molesta el dolor del otro, porque el otro nos recuerda que hay un dolor adentro. Entonces vamos a tratar de que se sienta bien para que me recuerde que tengo que estar bien. ¿Se dan cuenta? Cada vez que yo voy a cometer una acción, o cada vez que, por ejemplo, me voy a sentar a comer, yo debo limpiar la intención de la comida, de por qué me alimento. Porque cada vez que se sienten a comer van a tener una carga emocional, una carga mental, una carga perceptiva, una carga de imágenes. Se van a sentir culpables. Entonces no van a llegar a la meta que quieren. Necesitan limpiar. Necesitan comprometerse con eso. Comprometerse con su propia esencia de vida. Se las dieron en sus manos y dijeron, con esto, haz lo que quieras. Con esto, construí universos. Tenés mi bendición. Anda. No vuelvas, anda. Y haz lo que quieras. Debemos
examinar nuestras resistencias. Si me boicoteo, ¿lo hago para qué? ¿Qué es lo que no quiero ver de mí? ¿Qué pasa si yo cambio cuando hablo? ¿Qué pasa si yo soy libre cuando me expreso? Entonces es necesario empezar a trabajar ahí. Y uno de los puntos también es, que siempre les digo a los pacientes, es dejen de preocuparse por los demás. Empiecen a ocuparse. Pero para ocuparme del otro me tengo que ocupar de mí. Pero preocuparse, no. Y si alguien se preocupa por ustedes, corran. Porque lo que está haciendo es recordarle a ustedes que no tienen valía, que no tienen derecho, y que la vida es difícil, muy dura, jodida, y que te pasa por mala suerte. Entonces te sacan todo poder, no sos un jugador activo cuando alguien se preocupa por vos, o cuando vos te preocupás por alguien no le estás dando la libertad a que pueda aflorar las distinciones. Qué maravilloso ser realmente un observador, ¿no?, del problema del otro, y que el otro te muestre, ¿no? Y vos te sentás como a mirar un campo, ¿viste? Igual un campo, puede ser un campo de guerra, pero vos igual mirás el campo de guerra. O te muestra un campo florido, y vos te sentás a mirar el campo florido y decís, ah, pucha, che, qué lindas flores. O decir, ah, pucha, hay guerra. Qué buena estrategia este. Ah, tenés un guerrero leal. O sea, ¿se entiende? Ocuparse es realmente limpiarse uno primero. Los que hicieron las clases conmigo de Ho'oponopono, yo les dije muchas veces que antes de trabajar con el otro, o antes de posicionarse frente a otro, limpio. Mis palabras tienen que estar muy seguras de que yo no estoy creando una condición en el otro, que yo no lo estoy calificando. Porque aunque puedo decir algo positivo, lo puedo estar calificando igual. Y el otro no va a poder tener el derecho a crecer, a hacer lo que quiera hacer, sino que de alguna manera te voy a ajustar a mi visión y vas a estar presa por mi visión. Entonces cada vez que vos me veas a mí te vas a tener que comportar de una manera que quizás no tenés ganas de ser en ese momento. ¿Se entiende? Y vas a ajustar todo tu discurso y vas a construir una realidad y me vas a dar una realidad a mí. Y que si yo no estoy bien parada te la voy a reclamar. Y vos capaz que ni siquiera te acordás que creaste un mundo para mí. Que creaste una imagen para mí. Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro, no sé, a la semana, te encuentro, no sé, en un bar, y te voy a decir, ¿y esto? Vos no eras así. ¿Se entiende? Ah, ¿cómo? Entonces debemos estar libres de todo prejuicio. Y saber que el otro puede ser porque es. Pero no va a haber mentiras, porque yo voy a estar abierta. No a aceptar, sino a elegir si me conviene o no me conviene. Si me suma o no me suma. Lo mismo pasa con una situación y lo mismo pasa con un problema. Si yo te digo lo que tenés que hacer, te estoy dando toda posibilidad. Ahora, si las dos podemos trabajar en algo, y entre las dos podemos crear una meta idea, entonces tenemos algo asombroso. ¿Se entiende? Bien. Entonces hay que dejar de preocuparse por los demás. Hay que aceptar las cosas como son. Y acá se cae a pedazos todo lo que acabé de decir. Hay que aceptar las cosas como son. ¿Qué significa aceptar las cosas como son? Que lo que está afuera implica lo de afuera. La cosa se presenta así. Soy yo quien decide cómo me voy a posicionar frente a eso. ¿Ven la diferencia? Acepten las cosas como son.
pero ustedes no están sujetos a la cosa, ustedes son jugadores activas de eso. Entonces su discurso, cuando hablen de eso, va a ser para crear nuevas realidades. Eso es así, no hay leche en la heladera, pero ¿qué hago? ¿Acepto como son? Sí, no hay leche en la heladera, ¿qué puedo hacer? Pero soy yo quien decide si eso me va a influir en mi realidad o yo voy a influir en esa realidad por sobre mi deseo. Acepten las cosas como son, pero desapéguense de la situación. Creen acciones. Eso es una declaración. Van a crear acciones. Ábranse a nuevas posibilidades. A posibilidades que sepan ustedes crear. No posibilidades que alguien les brinde. No caigan en ese error. Yo les puedo hablar de un infinito y más allá, pero si en sus mentes, en este preciso momento, no es una posibilidad el infinito más allá, sino el mañana, ábranse a esa posibilidad de crear un mañana, no un infinito y más allá. Porque si no crearían ilusión, porque si no estarían de vuelta, como en el gráfico anterior, ocultándose atrás del orador. Buscando que el otro los defina, que el otro diga quiénes son ustedes. Y ustedes se ahorran de hablar de su verdadera esencia y van a hablar lo que el otro dice de ustedes. O sea, cuando a veces yo me pregunto y digo, a ver, ¿y vos qué sos? Y yo soy una persona buena, generosa. Esa es la primera connotación de saber que vos ni siquiera sabés si sos bueno o generoso, te lo dijeron. Te dijeron que eras bueno y generoso. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a crear todas acciones para seguir perpetuando eso, porque eso te hace sentir bien. Pero no tiene nada que ver con ser un jugador activo, consciente. Sino que vas a entregar tu poder para generar ciertas situaciones para que sigan diciendo que vos sos bueno. ¿Me entienden? ¿Ven cómo el discurso se va trastocando, va perdiendo el poder? ¿Ven cómo nosotros vamos diciendo cosas y nos obligamos a crear mundos y realidades? Nos ocultamos detrás de esas realidades, pero no mostramos nuestro verdadero rostro en el discurso. Así que a partir de hoy lo van a mostrar. Y por último, enfrentar las situaciones. No postergar, porque nosotros siempre viste, no, bueno, no, hoy no puedo. Hoy es demasiado para mí, etc. Si eso está ahí, qué bueno. En Ho'oponopono siempre decimos, qué bendición tener esta situación ahí adelante. Gracias, porque esto me permite poder entrar en una sanación muy profunda. Menos mal que viniste, porque hace rato que te estoy buscando. Llámale miedo, llámale postergación, llámale lo que sea, menos mal que viniste. Porque me estoy aburriendo con esto. Así que ahora vamos a plantear nuevas bases. De ahora en adelante te vas a comportar de esta manera. Entonces, no postergar. Y lo último es considerar la sabiduría de encontrarte a vos mismo en el silencio de tu discurso. ¿Qué quiere decir? En los espacios. En una frase que defina lo que yo soy, o yo elijo, o yo me permito tal cosa, aun cuando tal otra en negativo, esos espacios van a ser silencio para ustedes, van a ser quietud, van a ser confianza, van a ser tranquilidad. Porque ustedes van a estar muy seguras que cuando van a decir una palabra, por ejemplo, yo me permito ser feliz, no estoy en necesidad de ser feliz. Yo limpié la palabra feliz. Ahora esa palabra me pertenece. Ahora es mi estrellita ninja, que la voy a disparar y va a ir a crear realidades infinitas. Es mi varita mágica. Es mi conjuro. Porque ahora me pertenece, ahora es mía. La recuperé. Ya no es la felicidad ni de mis padres ni de mi madre, no es la felicidad de mis tutores, no es la felicidad de mi familia, no es la felicidad de mis ancestros, no es la felicidad de mis amigos, es mía. Es mía.
y no es la felicidad de una condición, de una situación externa, es mía. Entonces yo me permito ser feliz. Y cuando digo feliz, mi cabeza dispara muchísimas otras palabras más, y dispara acciones para cometer. Y le voy a decir, aun cuando nada sabía de la felicidad, o aun cuando no sepa cómo. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, nos vamos a poner a trabajar con, a ver el gráfico. Muy bien, me encanta. Vamos a ir al siguiente, ya les voy a decir. Quiero que piensen porque vamos a jugar a ser activos. Denme un segundo, que lo cambio acá, así ya lo pueden ver acá. Quiero que piensen en una situación conflictiva para ustedes, emocional, profunda. En algo que ven todo el tiempo en ustedes. Una palabra o lo que sea. Que encierra realmente algo negativo para ustedes. Porque vamos a buscar palabras positivas dentro de esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije, nos ocultamos detrás del orador. Yo elegí una palabra que escucho mucho. Últimamente la estoy escuchando mucho en mis pacientes o en pacientes nuevos que llegan. Y yo elegí la palabra pánico. Ataques de pánico, pánico, ataques de pánico. Todo el tiempo estoy escuchando la palabra pánico, pánico, pánico. Y es muy loco porque cada vez que me dicen, y se los voy a confesar, cada vez que me dicen la palabra pánico, a mí me suena a pan. Es algo maravilloso. Amo mi cabeza. Esto es lo que va a llevarlos este ejercicio. Cada vez que yo escucho la palabra pánico, o digo la palabra pánico, yo veo una bolsa de pan. ¿Vieron de ese pan que sale, pero que está divino? Joyita, que sale de la panadería, que cuando la panadera te pone y ves que el pan está humeante, o sea, ese primer pan y es riquísimo, yo veo eso. Y no es que dije, voy a entrenarme a ver que cada vez que diga la palabra pum, veo. No, lo veo. Porque ya mi mente la entrené para reemplazar símbolos. ¿Por qué? Porque la palabra pánico, yo sé que la vivieron mis ancestros. Si ustedes tienen ancestros que estuvieron en la guerra, italianos, españoles, que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, la palabra pánico la tienen incrustada. Que la detonen o no, es otra cosa. Que la lleven a los extremos, es otra cosa. Pero pánico es lo que sienten cuando algo no funciona, ¿o no? Cuando algo se manifiesta, no sé, no enciende el auto y voy a llegar tarde al trabajo. Pánico. Y uno se pregunta, ¿realmente tendrías que sentir pánico por eso? O directamente levantas el teléfono y dices, mira, no me enciende el auto, no puedo hacer nada, voy a busco soluciones. Pero sin embargo, empieza a acelerarse el corazón. O cuando alguien te dice, tenemos que hablar. Chao. Chan, chan, chan. O sea, se empieza a acelerar nuestro corazón. Empezamos a generar millones de discursos por las miles de probabilidades de lo que nos podrían llegar a decir. Una locura. O sea, la cantidad de energía perdida. Entonces, al saber yo eso, me cuido. Y empecé naturalmente a que en todas las terapias, porque la palabra pánico, desde que soy terapeuta, la escucho, empecé a ver esa imagen. O como por ejemplo, que es lo que entreno a estudiantes, es decir, la palabra hospital.
Es más, ahora la reemplacé, me encanta, estoy estudiando lenguaje de señas y la palabra hospital está buenísima. Toca el tercer ojo, es re lindo. Entonces dije, bueno, ahora veo hospital y veo la glándula pineal. O sea que no me genera una connotación negativa, sino que tiene la orden ahora mi cabeza que cada vez que diga la palabra hospital, mi glándula pituitaria o pineal debe estar segregando hormonas, no sé qué debe estar haciendo, pero algo copado está haciendo. ¿Se entiende? Eso es limpiar las palabras. Para mi familia, para mi, digamos, familia, en mi infancia, la palabra hospital era bastante una connotación muy negativa. O la palabra muerte era muy negativa. No sé, era flor de piel, no era un enunciado, pero era negativa. Porque murieron amigos de mi papá en el tiempo de los militares, de la peor manera, frente a mi padre. O sea, la palabra muerte era algo... Y yo nazco con miedo a la muerte, yo no, mi madre, con miedo a desaparecer, con miedo a muerte. Imagínense lo que tuve que hacer, trabajarlo. Trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo. Entonces ahora, cada vez que pienso en la palabra, si alguien dice la palabra muerte, se activa una imagen que la tuve que confirmar con mi madre, y mi madre me dijo que sí, era eso, que yo hacía cosas así. Yo metía de chiquita las manos en la tierra, y me quedaba mucho tiempo con las manos, era rarita, pero me quedaba con las manos en la tierra. Entonces cada vez que digo la palabra muerte, veo tierra, veo mis manos en la tierra, y las manos en la tierra, y veo como que algo crece. Entonces ya no tiene esa influencia negativa. Eso son palabras que transforman. Entonces, este es el ejercicio que les propongo, para que puedan ser jugadores activos. Cada vez que tengan un nombre, incluso hasta una persona, el nombre de una persona que les es conflictiva, el nombre, por ejemplo, de sus padres, y desacralizarlos. El nombre, la palabra mamá, la palabra papá, o la palabra padre, porque tendrían más variedad, para empezar a generar nuevos símbolos, para que sus palabras puedan crear realidades. Es la única manera. Entonces es empezar a abandonar a través de esta limpieza el rol de ser un jugador inactivo, sentado en el banco, esperando que, no sé, que venga el entrenador o el director técnico y diga, vos piba adentro. Uy, ahora me toca a mí. Y capaz que estoy adentro del campo y como en el cuento que les conté diga, che, muy bueno. ¿Será que me tuvo lástima? Capaz que me quiso dar una manito, ¿viste? Se lo valía. Y me terminan echando. Y me pierdo la oportunidad. No, yo quiero ser un jugador activo, un jugador consciente. Y si yo voy a ser un jugador consciente en la vida, mis chiquitas agárrense porque lo soy. Y me hago cargo de cada una de las palabras. Y me gusta ser el observador de mi propio observador. Así que mientras mi conciencia cree que observa al mundo, tiene alguien atrás, que soy yo, mirando. Haciéndole ojito, digo, este sí, no, este no. Este deja pasar. Este símbolo sí, este símbolo no. Porque yo soy la creadora de mi realidad. Entonces, para existir, mis queridas, necesitamos hacernos cargo de todo. Para existir, tengo que hacerme cargo de mi discurso. Para existir, tengo que saber qué palabras voy a usar. Para existir, debo saber que detrás de esas palabras yo no estoy ocultando nada negativo. Para existir, yo no le estoy haciendo el favor a nadie. ¿Qué quiero decir? A mis ancestros. Si ellos no pudieron con el amor, yo no lo voy a contaminar. Si ellos no pudieron con la riqueza, yo no lo voy a contaminar. Si ellos no pudieron con la vida, yo no la voy a contaminar. Entonces me voy a hacer cargo de que cuando diga la palabra vida,
detone toda la energía que la vida implica. Que nada tiene que ver con lo que nos enseñaron. ¿Se entiende? Luego de haber encontrado las palabras positivas, vamos a crear acciones. Así que quiero que piensen todos en una palabra. ¿Tienen una hoja y lápiz? Les voy a dar tiempo para que lo vayan a buscar. Yo sé que mi querida Noelia debe estar con su hojita, porque ella es maestra jardinera. Yo que te hice propaganda, Noé. Dios mío. ¿Tienen todos hoja y lápiz? Vaya a buscar, vaya a buscar. Mientras esperamos que busquen papel y lápiz, ¿quieren hacerme alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren hacerme? No sean tímidos, me pueden hacer una pregunta si quieren. Es más, ahí tienen, pánico. Y yo vi una bolsa de pan y la sigo viendo. Aparte hasta digo pan rico. No, es tremendo, ¿no? Por eso les va bien a mis pacientes. Porque tienen a alguien que ya tiene los símbolos. Eso es mucho Ho'oponopono, mis queridas. Es mucho Ho'oponopono. Así que lo que voy a pedirles es que cada una se centre o en una persona con la cual tienen un conflicto, el nombre de esa persona, o si cumple un rol, por ejemplo, un hermano, hermana, pero si es una madre o un padre, ponen madre o ponen padre, ¿sí? Si tiene que ver con el hogar, ponen hogar, si tiene que ver con el peso, ponen peso, o ponen adelgazar, por ejemplo, o saludable. Si tienen miedo a enfermar, ponen enfermar, enfermedad. Pero quiero que se concentren en eso. Por ejemplo, yo elegí la palabra pánico. Bien. Se dan cuenta que esta palabra, y que en verdad este ejercicio tiene sentido, porque nosotros, si bien completamos la palabra, porque hemos aprendido así a leer, pero en nuestro inconsciente hay P-A-N-I-C-O. No sé si ustedes sabían eso. O sea, no es que nuestro inconsciente lee, sino que está todo separado. Y que P tiene una lista de cosas, A tiene una lista de cosas, y todo hay emociones. Hay emociones y hay imágenes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es darle todo el polo positivo. Vamos a usar la mente positiva. O sea, vamos a usar el otro hemisferio del cerebro. Y le vamos a pedir que cuando entremos en equilibrio, teniendo una connotación negativa, vamos a usar la mente positiva, vamos a usar la mente neutral. Esa es la que va a formar un triángulo para nosotros. Y nos va a traer connotaciones verdaderas para transformar el símbolo, para transformar las emociones que representan esa palabra. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es, a la primera letra, a ver, yo les voy a mostrar lo que hice, porque también me tomé tiempo. Hubiera puesto pan, pero bueno, nada. Era como muy explicativa. A la primera letra le van a buscar una connotación positiva. Por ejemplo, la primera letra de pánico para mí es P. Y cuando pensé en la P, me vino paz. ¿Bien? Cuando pensé en la A, me vino amor. Cuando pensé en la N, me vino niño. Y que de hecho después me quedé observando y dije, wow, es lo que cuando mis pacientes hablan de pánico, veo lo que tienen trabado. Cuando pensé en la I, vi interior. O sea que completé IN con niño interior.
Y cuando empecé en la C vi compromiso. Pero cuando vi la O, me di cuenta que es organización. Una persona que tengo un ataque de pánico, no me gusta decir ataque de pánico, porque para mí es pérdida de control. Le falta organización. Siente que las situaciones lo sobrepasan y no se quiere hacer cargo de eso. No se quiere hacer cargo de sus elecciones. Entonces le falta paz, le falta amor, le falta contacto con su niño interior, ese niño interior está indefenso, siente que la vida es muy dura. No tiene compromiso, no se compromete con sus decisiones, no es responsable de sus decisiones. Y le falta organización. Se deja llevar por la marea del caos. ¿Se entiende? Bien. Completen su palabra con palabras. ¿Ya la completaron? ¿Sí? Bien. Noelia, ¿querés decirnos tu palabra y nos compartís? Y con Noelia voy a usar el ejercicio. Podés prender. Ah, pará, te tengo que activar. Bien. Te invito, Noelia. Bueno, mi palabra era papá y puse con la primera pa pureza, con la primera amor, con la segunda P placer y con la última A amistad. Qué interesante. Lo más interesante, yo quiero que vos empieces a evaluar las palabras. Si pensamos en pureza, quiero que todas a ver si podemos colaborar. ¿No te molesta, Noelia? ¿No? Bien. Fíjense en esto. Esto se llama desacralizar y este es digamos, el punto del ejercicio. Si pensamos en pureza, ¿a nosotros nos da una connotación femenina o masculina? Neutral a mí. ¿Neutral? Bueno, quiero que pongas neutral. O sea que papá tiene pureza. Papá tiene pureza. Del lado ¿Sí? positivo. Hágame el favor, señora, por favor. Papá tiene... Vamos a hacer redes con esto, ¿sí? Quiero que vamos a ir haciendo redes para que entiendan el ejercicio. Papá tiene pureza. Para Noelia, pureza es tanto femenino como masculino. Entonces, cuando Noelia diga papá, la pureza va a surgir, y esa pureza va a estar sujeta a un equilibrio en lo femenino y masculino. ¿Qué quiero decir con esto? Que Noelia va a poder con su femenino, con el femenino que es Noelia, equilibrar el masculino del padre, para que el padre pueda aprender a amar al femenino. Eso es pureza, para Noelia. Así que tenés un lindo trabajo. Cuanto más mujer seas vos, más vas a permitir la pureza en tu padre. Cuanto más mujer, no hija, mujer. Sí. Bien. Amor. ¿Amor era segunda? Sí, amor. Amor. ¿Qué amor? ¿Representa amor para vos? El amor, mis hijas. El amor Tus son hijas. mis hijas. Bien, entonces el símbolo cuando apareció amor, en papá, aparecieron tus hijas. Mis hijas. Entonces sabés que el puente, vos sabés que tu papá, a ver si no me... Y con esto nos retiramos todas y nos juntamos en algún bar en una esquina. No. Por favor. Tu papá se conmueve con tus hijas. Tu papá se derrite y muestra amor. Y vos lo estás viendo. Y vos sabés que no gana. Quizás el amor no estuvo para con vos, pero para con ella sí. Es verdad, sí. Papá, amor. Entonces, cada vez que digas papá, no vas a pensar en la falta de amor que él tuvo para con vos. Vas a pensar en el amor que él tiene. Si lo tiene para tus hijas, entonces lo tiene para tu creación, porque ellas son tu creación. Sí.
Si lo tiene para tus hijas, lo tiene para tu éxito. Porque vos sos una mujer exitosa. Porque llevaste a cabo embarazos. Entonces ama tu éxito. Ama tu desarrollo. Porque te desarrollaste como mujer. Sí. Entonces, cada vez que digas la palabra papá, va a surgir ese amor y no va a surgir la falta. No va a surgir el de no me dio a mí. Sino que ahora va a empezar a surgir eso, porque voy reconociendo, ¿ves? Eso es hacer una nueva distinción. Eso es realmente encontrarte con que si el amor estuvo, si el amor está. Capaz que si me sigo yo obsesionando con que es el amor que a mí no me dio como hija, bla, 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 te vas a perder la oportunidad de verlo a tu papá amar. ¿Y qué es lo que querés? Verlo amar. Sí. No que te ame, querés que ame. ¿Sí? La otra P. Placer. Me encantó. Placer. Sí. Estoy viendo por pureza, 2 P. Una es pureza y la otra placer. Es verdad. Son realmente palabras tremendamente tabúes. Sí. O sea, vos estás revelando algo muy fuerte, compadre. Una loca estoy hecha. Estás desatada, esta cuarentena te desato. Dios mío, lo que me va a quedar. Lo que te espera cuando termine esto. O sea, tengo la primera, que es la primera palabra que inicia, o sea, es como le dicen la piedra angular, la que inicia es la pureza. Es la pureza. Pero en el medio está el placer. Entonces, viene el amor, viene el placer, y el placer tiene una connotación femenina o masculina. No, también. Ambigua, tanto para uno como para otro. No lo asemejo más ni a lo femenino ni a lo masculino, es ambiguo. Perfecto. Según con quién esté. Me encantó. Viste como los nombres, según dónde van, marcan el sexo. Bueno, esto es más o menos igual. Te voy a decir una cosa. Pureza, ya que vos dices ambiguo, y yo, mi cabeza hace tucu, 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 y trabaja todo con lo que es la filosofía china, el I Ching, y te digo, pureza es el cielo, placer es la tierra. Sí. Ah, mira. Vos estás escribiendo ahí Y la tierra el es mi ancestral signo. del cielo de tu papá, ¿sí? Pureza, amor, placer y la última, amistad. amistad. ¿Qué es amistad? Lo hemos hablado, ¿eh? Y vi sus caritas cuando dije lo de amigo. Hicieron... Para mí la amistad es una transformación en mi vida, porque he pasado, hoy volví al lugar de esas amistades que se generan desde tu inocencia, con mis compañeras de la primaria. Claro. Pasar muchos años sin vernos y en esos muchos años crear nuevos vínculos que después se fueron perdiendo en su mayoría, y ahora de grande, hace pocos años, volví a reencontrarme con mis amigas de la primaria y hoy por hoy son ya mi familia, ya pasaron lo que es la amistad. Y hay amigas que para mí, tengo pocas, pero son como de mi familia. Hoy la amistad para mí es como una segunda familia. A las personas que yo los considero amigos son como una segunda familia. Bien, pero al ponerlo en la palabra padre, en la palabra de papá, o sea, no es una segunda familia. Es mi familia. Es familia. Entonces, los códigos para vos son muy fuertes. El código de un amigo es muy fuerte. Sí. Porque para poder integrar algo dentro de un seno familiar, vos tenés que ser parte. Sí. Y cumplir con requisitos. Y papá es el regulador. Ahora, eso por un lado, ahora te lo saco por el otro.
Vos estás poniendo en la palabra papá amistad. Sí. Entonces hay una connotación ahí de que estás viendo ya no a tu padre, sino a un hombre, a un amigo, a un compañero. Ya no necesitas la bendición de papá, No. que te diga, a ver, Noé, esta es la vida, es tuya, salí, te Bueno, doy mi pero bendición. vos también sabés que fue un gran trabajo el que fuimos haciendo para poder hoy llegar a este punto, de salir de hija, de tener siempre como esa visión de a él como de hija y ponerme en otro lugar y poder poner una distancia. Bien, pero vos ahora con esto estás preparando un nuevo terreno. Sí. Porque lo que nosotros hemos aprendido es que el mundo es cambiante y es tan cambiante como nuestro discurso sobre el mundo. Hoy me declaro en esto, mañana declaro algo mayor, porque yo estoy cambiando, porque yo me posiciono de diferente manera. Entonces, estás preparando el terreno. ¿Por qué? Porque es como dije, estás entrelazando, como si estuvieras entrelazando la ancestralidad del cielo de tu papá, ¿no? Como por donde lo estás tirando y por la combinación de las palabras. ¿Me van siguiendo? Pueden hacer ese ejercicio ustedes. Empiezan a ver esa combinación de palabras, que una enlaza con la otra. Entonces digo, papá, entonces surge en mí la pureza, esa pureza de relación, esa pureza donde es neutral, donde no hay ni un blanco ni un negro, donde no hay un femenino ni un masculino, sino que cuanto más me posiciono en mi ser, más el otro puede ser, entonces existe una pureza de relación. Surge el amor ahí, el amor está ahí. El amor exactamente lo mismo pide que la pureza. Y surge después el placer. ¿Y qué surge el placer? Claro, cuando uno ama libremente, sin ningún prejuicio. Cuando uno ama porque tiene un abanico de distinciones sobre algo, siente el placer de la vida. Está a Y merced cuando del uno placer. puede ser como es también, te da Exacto. placer. Poder mostrarte tal cual como sos sin esperar que el otro te haga una devolución. Y de hecho, no ocultarnos detrás del discurso. Ser el discurso con poder para cambiar nuestra realidad. Y saber que nuestra realidad, que sea siempre mejor, es porque es mejor para otros también. No es una imposición de realidades. Y después viene la A, que es amistad, que es donde realmente yo puedo entrar en un nivel mayor, donde ya no necesito la bendición de él, sino que yo poseo mi poder, yo poseo mi propia bendición, yo poseo mi libertad. Entonces yo puedo realmente ser amiga. Y acuérdense de lo que significaba la palabra amistad. Significaba ausencia de ego. ¿Qué quiere decir? Ausencia de la información heredada que hemos tenido de todas las experiencias que vivimos con papá. Entonces lo puedo ver a él como un ser completo y con todas sus vicisitudes y no afecta mi realidad. Es parte de la realidad, pero no afecta a mi mundo, no afecta a los mundos que quiero crear. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, me encantó, gracias Noé. De Ahora nada. lo que van a hacer, y esa va a ser la parte de meditativa de ustedes, no me voy a quedar con ustedes porque si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana, yo tranquila, a mí me encanta, pero lo que van a hacer es que con estas palabras que encontraron dentro de la palabra, van a encontrar acciones. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando justamente de las acciones? Van a ser declaraciones importantes. Van a declarar cómo quieren que eso se manifieste. Le van a dar órdenes a la mente. Entonces les va a pasar como me pasa a mí con la palabra pánico. Van a ver pan. O ven pan para Nico. No sé. Pero le encuentro otra connotación. No, pero es pánico. Pero ¿se da cuenta? No me provoca a mí una aflicción.
Lo mismo que la palabra depresión. Yo cuando escucho la palabra depresión, yo veo una colina. Y me encantaba a mí, no sé si ustedes lo pudieron hacer o se encontraban en el barrio, vieron que para mí eran enormes montañas, pero era una precipitación de pasto de un vecino, de tirarte y rodar, y levantarte y correr de vuelta y rodar. Cada vez que escucho la palabra depresión, veo eso. ¿Se dan cuenta? Cada vez que, por ejemplo, veo la palabra amor, tiene una cantidad enorme de imágenes. La palabra amor tiene un montón de imágenes para mí. Muchas, muchas. Momentos, la uso con momentos específicos de algo que, wow. O la palabra paz. Muchos ven una paloma, que significa libertad, ser libre. Se van dando cuenta, pero quiero que no se queden con la palabra para que la conciencia no lo tome y lo ponga como información. Quiero que lo vuelvan ontológico, quiero que lo vuelvan una acción. Entonces van a crear acciones para eso. Porque es la manera en la cual ustedes van a poder observar cómo cambian su realidad. Y cómo les sucede esto que me pasa a mí, que ya tienen imágenes preestablecidas, activas, de acción consciente. Entonces había palabras, bueno, pues yo les dije lo de la palabra muerte, era algo que estaba activo en mí desde pequeña. Y me pude dar cuenta, imagínense, yo tenía, en mucho de esto yo no sabía, porque tenía 18 años, 20, más o menos, entre 19 y 20 años, pero siempre me fui para adentro, ¿viste? Me observaba mucho. No era de mi casa eso, pero me observaba mucho. Capaz que sí, ellos eran así, pero yo no era algo que me decían, observate, no era algo que estaba ahí. Pero me di cuenta que yo había conseguido algo fuerte en mí cuando vi a mi hermano mayor, en un momento que mi padre lo internaron, y mi hermano no pudo entrar a la sala donde estaba mi papá, estaba parado en la puerta y no entraba. Para mí fue como decir, ¿qué haces? O sea, y él de lejos hablaba, o sea, no entraba, no lo podía ver a mi papá en la camilla. Y ahí me di cuenta que algo había pasado en mí. Él creció conmigo igual, en la misma situación, en el mismo momento trágico de la época de los militares. También sufrió, junto con mi mamá, el tema de poder haber sido así de poquito, de ser un hijo de desaparecidos, de poder morir. Entonces me di cuenta que había superado eso. Entonces cada vez que yo pienso, por en la palabra muerte veo eso, veo vida, veo tierra, veo manos que drenan energía. Entonces cambia. Y si cambia eso, cambia mi realidad frente al mundo, no me afecta. Entonces puedo estar en mejor disposición para acompañar a otros en un proceso. ¿Se dan cuenta? Y lo libero de mi dolor, de mi peso, de mi bagaje. Me puedo posicionar limpia. Me puedo posicionar libre. Eso era lo que los cajunas siempre enseñaban. Todo es mente. Asegúrate muy bien de no estar proyectando en el otro un significado para vos. ¿Sí? Entonces, quiero que en este ejercicio encuentren acciones. Y los voy a invitar a que si quieren nos mandan un mail o lo escriban en el grupo de Facebook de Vive y Viaja. Escriban ahí cuáles son las técnicas. ¿Qué palabra trabajaron? ¿Qué encontraron? ¿Y qué técnica? ¿Y qué acciones decidieron? Para que quizás otro lea y se pueda encontrar con algo interesante.
Y eso lo van a hacer con cada una de las palabras. O sea que toda esta semana les voy a recomendar, toda esta semana, a limpiar palabras. Todas. Inclusive algún síntoma que tengan. Pregúntense por qué hacen lo que hacen, por qué tienen lo que tienen. ¿Sí? Todo. Hasta su nombre. Si ustedes se dijeron que eran lentas, no sé qué decir, para decir una palabra, ponen eso. Y a la palabra lenta, por ejemplo, ponen yo soy lenta. Entonces, yo soy, y a la palabra lenta le empiezan a poner todas las connotaciones. Entonces empiezan, yo soy pa, yo soy pa, yo soy pa, yo soy pa, con cada una de las palabras, y van a empezar a decir, yo soy esto, y hago esto. Y ahí plantan la acción, y la viven. Yo soy esto, y hago esto. Yo les puedo asegurar que consiguen un hábito, porque su mente se va a enfocar. Entonces cada vez que escuchan la palabra lenta, no la van a decir más, pero cada vez que escuchan la palabra lenta, ¡pum!, les activa todos los recursos positivos, y va a dejar de tener esa connotación negativa, y van a dejar de sentirse amenazadas, aun cuando se lo están diciendo a otro. Tú estás mirando, pero las palabras, todas. Eso es transformar las palabras. Eso es usar el recurso a su favor. La mente hace eso. A una palabra le cargó todas las emociones y connotaciones que nada tiene que ver quizás con la palabra en sí. Bueno, ustedes van a usar ese mismo recurso, pero en positivo. Y encima, usando lo que el lenguaje como significado es, acción. Van a empezar a definir su propio ser a través de un lenguaje activo. Van a empezar a ser jugadores activos de su propia vida y van a empezar a existir. Porque es la única manera que ustedes puedan crear realidades mucho más coherentes con la esencia de su vida. ¿Sí? Así que bueno, vamos a darle cierre. Gracias realmente por estar, pero quiero ponerle que les puse un cartelito, obviamente, para que sepan. Gracias por abrirse a su luz y a su crecimiento. Gracias por realmente abrirse a esto, porque sé que es difícil, sé que a veces, es más, se siente, al principio se sentía como, ¿qué me vas a venir a decir? Porque se sintió como una amenaza. Pero ¿sabes qué? Fue normal. Porque antes de que yo hablara, ustedes ya sabían de lo que iba a hablar. Esos son los campos que dicen amórficos de las redes ancestrales. Antes de que yo dijera algo, ustedes sabían lo que iba a decir y sabían que iba a incomodar. Entonces me la hicieron parir, les voy a decir, ¿en serio? Fue algo espectacular y amé que lo hagan, porque me demostró cuán profundo iban a llegar. Eso es realmente fluir, eso es estar sin ego. Eso es realmente entregarse a la situación y ser flexible y entender. Eso fue las distinciones que yo pude ver, de decir, pero es una obviedad. Yo voy a hablar de algo. Yo le voy a cuestionar a alguien cómo habla. Es difícil. Porque el habla está en nosotros, es intrínseco, es innato. Hemos aprendido a hablar, hemos copiado el timbre de voz de nuestros padres. Si no tenemos ese discurso, si no tenemos esa habla, entonces ¿quiénes somos? Claro que se cuestionó todo en sus cabezas. Y sé que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Por eso hagan su trabajo. Limpien su discurso. Obsérvense. Obsérvense. Y eso es importante. Escúchense todo el tiempo. Escuchen el timbre de su voz. Escuchen al otro. Eso sería algo que me gustaría hablar.
sobre el tema de la escucha. ¿Cómo escuchar? Nosotros, como dicen, vemos con los ojos, pero observamos con la mente. O sea, ver con los ojos es natural, pero en verdad no estamos viendo. Estamos observando con nuestra mente la realidad. No se olviden de eso. Y de ahí construyen un lenguaje. Construyan mundos mejores para todos. Así que limpien cada una de sus palabras. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sumarse a esta clase. Si quieren dejar comentarios, se meten a la página. Si quieren escribirnos, nos escriben. Dejen quizás palabras también en el grupo de Vive y Viaje, quizás vamos jugando o vamos agregando. Todos los que tomamos clases vamos agregando cosas. Vamos a ir como ayudándonos, digamos, acompañándonos entre todos a cómo limpiar ciertas palabras. ¿Qué les parece? Como un compromiso. Les hacemos ruido a todo el mundo. Así como se sintieron incómodas, vamos a incomodar al grupo de Vive, Vida y Viaja de Facebook para que se incomoden y puedan realmente abrirse al crecimiento. Bueno, las amo, muchísimas gracias. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Gracias, Noelia, por compartir tus palabras. Y a transformarnos. Es lo único que tenemos. Transformación. Así que sigamos transformándonos, crezcamos, 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 ¿sí? Sat Nam para cada uno, que significa honro al maestro que hay en ustedes, porque sé que son seres maravillosos. Así que muchísimas gracias. Chao, chao.